Y bueno amigos, todo listo aquí para el segundo video del día, esperando por supuesto que ustedes me acompañen hasta el final del mismo y podamos descubrir una cosa más que interesante. Me estaba hace un momento viendo los partidos de selección, pese a que vamos a ser honestos, pese a que el parón de selecciones es lo que es, no voy a decir lo que pienso porque definitivamente me puede penalizar, pero de verdad me parece una ridiculez absoluta teniendo en cuenta que son partidos amistosos. Pero creo que bueno, he visto a Toni Kroos en su regreso con Alemania. Todavía faltan como 5 minutos para que finalice ese partido y dije voy a hacer un videito porque me gustó el regreso de Toni Kroos, que mandó un pase espectacular para el primer gol. Marcó Endrick, siendo el futbolista más joven de la historia en marcar un gol a Inglaterra en Wembley. Tengo entendido, creo haber leído eso. Y también el futbolista más joven en marcar con la selección brasileña después de que lo hiciera Ronaldo como en el 96. Algo así estuve viendo, una cosa de locos lo de Endrick. Es cierto que no ha sido un golazo. Ha sido ahí un mano a mano de Vini que le ha quedado. Creo que alguno de ustedes lo habrá visto. Y ha empujado, pero tiene instinto para estar allí. Además para romper el fuera de juego. Muy bien. Vamos a ver varias cosas porque se han ido desvelando durante todos estos días la reunión de Joan Laporta, en el que bueno, se han visto varias cosas interesantes y que particularmente me han llamado la atención. Hoy he hablado de esa relación Barça-Real Madrid a día de hoy. Vamos a ver también un pequeño clip de un tema del partido Real Madrid Leyendas y por supuesto vamos a escuchar un repaso que le hace una chica a un tipo que intenta poner al Real Madrid como el corrupto, como el no sé cuál, y una chica le ha pegado un repaso absolutamente monumental. Así que muchísima atención. Por supuesto vamos a pasarnos a la pantalla para ir revisando, porque la verdad es bastante interesante. Yo quiero hacer especial énfasis en este primer clip que he extraído de ese partido del Real Madrid amistoso con, creo que era el Porto, puras leyendas del Real Madrid, leyendas del Porto. Pero me llama la atención sobre todo esta imagen, muchachos. Véanla y ya me van a entender o ya les voy a explicar el porqué. Número 3, Roberto Carlos. Roberto Carlos ya estaba sudando antes de entrar al terreno. Merecidísima ovación para Roberto Carlos. Número 4, Pavón. Bueno, Pavón ahí medio aplaudido. Creo que tampoco era que una locura para el Real Madrid, ¿no? Pero ojo, ignoren lo ridículo que me acabo de ver aplaudiendo aquí a un video en diferido, pero es que me llama mucho la atención. Yo creo que el que me sigue desde hace tiempo sabe que yo soy muy zidanista. Creo que el Bernabéu lo ha demostrado una vez más, que es muy de Zinedine Zidane. Creo que es un futbolista, entrenador que ha sido constantemente criticado. Se ha intentado devaluar su trabajo. Un entrenador que nos ha dado tanto y que se le trate de esta manera incluso desde el club, porque incluso también Zidane se termina yendo aburrido de los mensajitos que le mandaba Florentino con sus amigos de la prensa. Pero de verdad, que increíble que a Zidane se le tenga el respeto que no creo que se merezca, que creo que se ha ganado y a pulso. Quería colocarles eso porque de verdad no se dejen meter cosas en el tema de que este hombre era un alineador, de que era un entrenador sobrevalorado, cuando hemos escuchado durante mucho tiempo, por ejemplo, cosas como que Xavi es 1000 veces mejor entrenador que Zinedine Zidane, para que tengan una idea. Vamos a pasarnos a ver un clip, el que les estoy diciendo del repaso que le mete esta chica, este pobre hombre que está ahí, que bueno, vean el aspecto y puedan entender muchas cosas. Y después cerramos con lo de Joan Laporta hablando de la relación con el Real Madrid, que me pareció lo más loco del mundo. Un día más explicando por qué el Real Madrid es el club más ladrón de la historia. Vamos allá. Y para ello nos vamos a basar en los presidentes del CTA, que es el Comité Técnico de Árbitros. Primero tenemos a Alfonso Albeniz Jordán. Al culé promedio tú le preguntas si tiene pruebas sobre lo que está hablando y no te las da porque no las tiene. O sea que acusan sin pruebas. Pero si les preguntas sobre el caso Negreira, del cual hay indicios y hay pruebas porque los pagos a Negreira están, te dicen que no hay pruebas. Qué contradicción, ¿no? En efecto, muchos de los expresidentes del CTA fueron exdirectivos y exjugadores del Real Madrid. Pero veamos si el Madrid fue beneficiado durante sus etapas, que eso es lo que insinúan. Este es el cuadro de los 10 presidentes del CTA con pasado madridista, que para el que no sepa, con esto fue con lo que Laporta se defendió descaradamente. Pero vamos por partes y al punto. ¿Sabías que entre 1911 y 1929 no existía la Liga? Solo existía lo que hoy es la Copa del Rey como torneo nacional. Y que de 1917, que empieza la presidencia de Alfonso Albeniz, a 1929, que empieza la Liga, el Barça ganó 5
5 copas y el Real Madrid solo una. Y en este periodo de 12 años ya habían presidido 5 de los 10 presidentes que mencionas. Aquí lo puedes ver. Y que de 1930 a 1953, periodo donde presiden otros 4 de los presidentes que mencionas, el Barcelona gana 6 ligas y el Madrid solo 2. Y cada uno gana 4 copas del Rey. O sea que con 9 de los 10 presidentes que mencionas no se inclinó nunca la balanza al Madrid. O sea que el 95% de tu video se derrumba aquí. Teníamos hechos verídicos sobre él. Literalmente llamaba a los árbitros y les decía que ayudaban al Madrid y que perjudicaran al Barça. Hechos verídicos, pero si no pusiste ninguno. Como por ejemplo también ofrecer relojes de oro. Muy triste. Lo de los relojes era una práctica de los 90 que hacían equipos de la liga, incluido el Barça. Esto puedes verificarlo donde tú quieras. Además de la mítica frase de conmigo el Barça no va a ganar ni una liga. Así fue, no ganó ni una y el Madrid se llevó 11 de 15. ¿Sabías que entre 1954 y 1967, año en que Plaza es nombrado presidente, el Madrid ganó 10 ligas y el Barcelona solamente 2? Y en este lapso no habían presidentes vinculados con el Madrid. O sea que el Madrid antes de Plaza ya ganaba más ligas que el Barcelona, y en la época de Plaza no fue la excepción. ¿Y cuántas veces te tengo que repetir que esto nunca lo dijo Plaza? Esto lo dijo Antonio Camacho, un exárbitro que estuvo involucrado en un caso de corrupción en los 70, que por cierto el Barça también estaba involucrado. Pero te recuerdo lo que dijo Joan Gaspar, expresidente del Barcelona, siendo vicepresidente en activo de la Real Federación Española. Esto es una prueba verídica, no lo que tú das. Y al final ustedes no tienen ni una sola prueba verídica sobre lo de Plaza. Son solo especulaciones y patadas de ahogado por el caso Negreira. Y por más cortina de humo que quieran poner, la realidad es que los pagos a Negreira existen. Así que una vez más expliqué por qué los culés son los terraplanistas del fútbol y que el dato mata el relato. Sencillamente demoledora. Ahí aparece Sairik, se llama la chica, para que la puedan ir a buscar. No he decidido ni siquiera interrumpirla en lo absoluto porque creo que ha sido un repaso histórico. Es a lo que te expones cuando te pones a decir o a repetir cualquier cantidad de estupideces en las redes sociales. No es como antes en los que había que escuchar a unas únicas personas porque no habían otros medios por el cual contrarrestar ciertas informaciones. A día de hoy te pones a decir cualquier estupidez en redes sociales y lo más probable es que si estás mintiendo llegue alguien y te ponga en tu sitio y te deje en ridículo. Esto que te acaba de hacer esta chica es uno de los destrozos más históricos de las redes sociales a nivel deportivo. Es que es un repaso monumental, no tiene ningún tipo de sentido lo mal que te has visto frente a esta mujer, que por cierto conoce bastante historia, se ha investigado todo su trabajo y bueno, pese a que muchas de estas cosas ya yo las sabía o había entendido algunas cosas, no las sabía del todo y mira cómo te ha puesto en tu sitio. Es que es una cosa aberrante lo ridículo que ha quedado este pobre hombre, pero bueno, como les estoy diciendo, es a lo que te expones cuando solamente te vas ahí a un lugar a decir cualquier cantidad de barbaridad por tener visitas, por tener seguidores, por tener dinero y además mintiendo, lo que significa que la mentira por muy duradera que a veces pueda ser, termina reventando por algún lugar. Vamos a cerrar con lo de Joan Laporta, que de verdad me parece increíble. Este meme es brutal, de verdad. Vamos a verlo porque es de locos, de verdad. El plumero. Está clarísimo. Hoy por hoy con el Madrid no hay buena relación. No hay buena relación porque han comparecido en el caso Negreira. Es una aberración. Es una aberración que el caso Negreira, todos pensamos que es una aberración el caso Negreira. Sin embargo, mucha gente ha ido ocultándolo. Al menos que te refieras a que es una aberración que el Madrid se haya personado el caso Negreira. Obviamente, después de lo que ha vivido el Real Madrid, con decisiones arbitrales absolutamente desquiciantes, con el saldo arbitral tan degenerado que existe, con actuaciones de árbitros que dejan mucho que pensar o mucho que desear. El hecho de que el Madrid, siendo tan perjudicado, porque creo que ha sido el principal perjudicado, no el único, creo que todos, pero el más perjudicado evidentemente ha sido el Real Madrid, como para que no tenga la intención de que esto se investigue a fondo. Vamos a seguir viendo Lo que están haciendo, además que han pedido que se extienda la instrucción cuando no hay nada, no han encontrado nada porque no hay nada y que nuestra versión es la que es y las versiones contradictorias que se han lanzado no se han podido probar de ninguna manera porque no existe, porque aquí lo que hubo fue un asesoramiento técnico arbitral. Lo que quieren es mantener esto vivo para poder ir diciendo lo que van predicando, que es el Barça quien intenta influir en los árbitros,
cuando ellos es lo que están haciendo. Y es ese doble juego que hacen que yo no lo encuentro correcto. La última vez que hablamos usted estaba enfadado con esto, ¿no? Y sigo enfadado e indignado. Es una vergüenza lo que hace Madrid Televisión. Deberían intervenir aquí los reguladores del fútbol. Eso sí que es intentar influenciar en los árbitros. Cada semana. No creo que esto se pueda permitir mucho más tiempo y por supuesto que merece una sanción. No estoy nada de acuerdo en cómo está actuando Madrid Televisión en este tema. Si no se toman medidas, pueden adulterar la competición. A ver, se puede adulterar la competición por hacer unos videos en los que expone la realidad, porque repito, no se está inventando nada Real Madrid Televisión. Lo que se está hablando en cada uno de esos videos son cosas que realmente sucedieron y que bajo un criterio ellos entienden que se han equivocado. ¿Esto qué quiere decir? No se puede definir mejor que libertad de expresión. El hecho de que tú digas que es indignante y que deben intervenir los entes para sancionar al Real Madrid, pero a la misma vez, segundos antes, habías dicho que estás indignado porque el Madrid hizo que se extendiera lo del caso Negreira, asegurando que no hay nada. Entonces, ¿cómo te va a...? O sea, es que mira, me parece tan ridículo y contradictorio lo que dice este hombre, que lo único que me transmite es una sensación de inseguridad, porque es como yo les estoy diciendo, si tú de verdad no tienes nada que temer, además de que no está siendo perjudicado bajo ninguna circunstancia, quiero decir, el Barça no está jugando en segunda división por el caso Negreira, o sea, ni deportiva ni económicamente está sufriendo ninguna consecuencia a día de hoy con el caso Negreira. Entonces, ¿por qué hay tanto nerviosismo? ¿Por qué tanto interés en que se erradique o se cierre este caso de una vez por todas? Como dicen por ahí, el que nada debe, nada teme. Otra de las cosas que quiero añadir y por lo que me gustaría, o con lo que me gustaría cerrar este video, es muy claramente, cuando Florentino Pérez se dirige a hablar del Barça por X o por Y, que ocurre muy pocas veces, por cierto, siempre lo hace con un respeto, incluso muchas veces alabándole. De hecho, le hemos escuchado decir que él tiene interés en que el Barça mejore deportiva y económicamente porque le viene bien a la liga y además supone una especie de sociedad para el tema de la Superliga. Cuando este hombre se pone a hablar del Real Madrid, lo hace para acusarlo de equipo del régimen, de adulterar la competición, de aquello de lo otro, de vergonzoso, cuando el que le estuvieron pasando las facturitas a Negreira fueron ellos. Que tú dices que no hubo nada, perfecto, pruébalo, pero lo cierto es que por lo menos, por lo bajito, moralmente está mal que un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, en activo por supuesto, esté recibiendo dinero de uno de los equipos interesados en ganar ciertas competiciones nacionales. Es que de verdad lo de Laporta pasa a ser más que asqueroso. Espero que el Real Madrid algún día coloque en su sitio, pero de verdad, a este hombre, porque ya está bien del señorío, de que nosotros no hablamos de estos sinvergüenzas, lo hace la televisión y nosotros sencillamente nos dedicamos a lo nosotros. Eso está muy bien, pero de vez en cuando hay que colocar a ciertos personajes en su sitio. Y si estos señores, porque necesitan dinero, se atrevieron a denunciar a un youtuber como Iñaki Angulo, ¿a dónde iremos a parar? Es evidente que han pasado muchos años y no tienen el control absoluto de la opinión pública y de otras cosas que prefiero no mencionar, y que es muy claro que les está haciendo falta o lo están extrañando. Y ese es el principal punto. Quieren silenciar a Real Madrid Televisión, quieren silenciar a Iñaki Angulo, y lo de Iñaki Angulo ya lo he comentado. Pasa porque esta gente no quiere que se hable de esto por alguna razón, y Laporta acaba de decir que quiere que esto se cierre. Vergonzoso. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Mañana por supuesto venimos con muchísimo más contenido, así que lo de siempre, muchos likes, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao chao.